Buenos días para todos, deseando que todos se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en este taller de elaboración de declaración de renta de personas naturales por ese año grabable 2023, donde ayer desarrollamos unos temas muy teóricos, hoy nos toca el tema práctico. Antes de iniciar a compartir con ustedes como la proyección y todo este trabajo, quiero compartir el texto que hace parte o es el pie de página de esta imagen que estoy compartiendo con ustedes. A menudo pensamos que la paz mental es un destino que algún día alcanzaremos, un lugar al que llegaremos después de cumplir ciertos objetivos o resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, la realidad es que la paz mental no es un premio que obtenemos al final de un largo camino, sino es resultado de nuestras elecciones diarias. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, contribuye a nuestra tranquilidad o la aleja. Elegir perdonar en lugar de guardar rencor, optar por la gratitud en vez de la queja y decidir ser amables con nosotros mismos en lugar de ser nuestros peores críticos son ladrillos que usamos para construir nuestra paz interior. Acciones simples como tomar un momento para respirar profundamente, dedicar tiempo a algo que amamos o simplemente desconectar de la tecnología para reconectar con nosotros mismos son fundamentales en este proceso. La paz mental se construye en esos instantes de atención plena, en las pausas que nos permitimos y en el espacio que creamos para nuestro bienestar. No se trata de alcanzar una vida libre de estrés o problemas, sino de aprender a manejarlos con serenidad y fortaleza. La paz mental es saber que, independientemente de lo que suceda, tenemos el poder de elegir cómo responder. Entonces nosotros tenemos el poder de elegir cómo responder a estos nuevos retos que como profesionales nos trae la elaboración de estas declaraciones de renta del periodo 2023 correspondiente a la aplicación de la reforma tributaria, de la última reforma tributaria, que ya vimos pues ayer toda la teoría, lo que tenemos que revisar. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, mi nombre es Ángela María Mesa Londoño. Eh, Soy de una de las personas que tiene ese regalo de colocarse aquí al frente y compartir con ustedes y aprender, porque para colocarse uno aquí al frente hay que estudiar, hay que cuestionarse muchas cosas. Con mis compañeros, con Alexandra, Hildebrando y Marcela, hemos formado un equipo que nos gusta transmitir de lo que hemos aprendido a través de la experiencia en estos años y cumplir la misión de la organización. ¿Qué vamos a ver hoy? En la segunda jornada estarán con Ángela Marcela. Vamos a ver la práctica. Ustedes recibieron varios archivos. Esos varios archivos, ¿a qué corresponden? A todos los anexos que genera esa plantilla que se creó dentro de la organización para facilitar la labor de elaborar las declaraciones de renta. Entonces, están en PDF todos esos anexos. También están estas presentaciones. Vamos a ir navegando en cada uno de esos anexos. Ustedes los tienen ahí como su información de consulta y trabajo, pero nosotros en el desarrollo de la presentación fuimos tomando los pantallazos que necesitamos para esta explicación, para desarrollar la labor. Entonces ustedes pueden tener ahí sus anexos, pero el material a seguir es las presentaciones en PowerPoint o en PDF que se las remitieron. Vamos a ver en la práctica, ¿cómo se desarrolla esos límites que cambiaron? En la práctica, ¿cómo afecta esa tarifa de ganancia ocasional que cambió? En la práctica, ¿cómo hacemos nosotros para identificar los dependientes que nos dan otro beneficio adicional? Entonces, vamos a ir de la mano desarrollando cada uno de los puntos. Ustedes tienen el enunciado, nosotros juiciosamente, cuando lo desarrollamos, tenemos identificado a qué punto corresponde. Entonces, si ustedes desean ahí con el enunciado en su archivo, van señalando, este punto ya se vio, porque lo vamos a evacuar todo. Todo ese ejercicio lo vamos a analizar en este punto y hora.
Sin más preámbulos, damos inicio a esta parte que en la primera parte es un poco teórica, ya ingresamos a nuestro quehacer. Voy a compartir nuevamente con ustedes pantalla. Me dicen si están compartiendo, creo que sí, aquí está. ¿Y cómo estamos del sonido? Es muy importante que nos escuchemos y nos sintamos. Bueno, y entonces cuando uno se encuentra frente a ese desarrollo normativo, venga, cuénteme todos esos cambios, cómo los aplicamos. Antes de aplicar esos cambios, hay un punto que Hildebrando ayer hizo referencia, que es como el punto de partida para elaborar la declaración de renta de cualquier persona natural. ¿Cómo que el punto de partida? Es como ese paso indispensable que tenemos que desarrollar para poder decir, ya presenté en debida forma mi declaración de renta. ¿Y cuál es ese punto? Consultar los reportes de información exógena. Para poder consultar ese reporte de información exógena, uno tiene que cumplir, o el cliente tiene que ser una persona que se encuentre inscrita en el RUT. Y no solamente inscrita, sino que su cuenta en los servicios informáticos electrónicos esté debidamente habilitada. ¿Qué quiere decir debidamente habilitada? Que se pueda acceder, que conozcamos la clave. Si no la conocemos, hay que restaurarla para poder tener acceso a ese icono que nos permite consultar la información. La administración de impuestos ha cambiado como ese esquema para recuperar las claves. Digamos que ahora esa recuperación es un poco más simple, solo que tenemos que estar muy de la mano del contribuyente, porque le llega un mensaje de texto que es una clave dinámica, la cual nos permite restablecer las claves, pero tiene una vigencia de 15 minutos. Pero tiene las opciones de decir, venga, ¿usted a dónde quiere que le envíe este mensaje? Al correo electrónico, obviamente la información que estaba inscrita en al correo electrónico, a este número de celular por un mensaje de texto, y entonces le da las opciones y usted escoge. También hoy estos medios tecnológicos han permitido que nosotros podamos tener la posibilidad de realizar una inscripción de RUT de una persona natural, sobre todo aquellos que van a ser los nuevos obligados a declarar, que cuando se tienen que inscribir, como máximo hasta ese día de vencimiento de la declaración, tienen que hacer su inscripción en el RUT. Y entonces nosotros podemos entrar a través de Internet y hacer el proceso paso a paso. Hay que decirle al cliente, a esa persona, deme sus datos porque hace unas preguntas de rigor. En esas primeras preguntas de rigor hay unos contribuyentes que no les deja hacer el proceso como ahí mismo a través del Internet, sino que tiene que ser a través de cita, pero uno puede hacer ese proceso para identificar. Entonces las preguntas de rigor, deme la cédula que la montamos como en una imagen, venga, tómese un selfie y confirmamos y habilitamos, inscribimos el RUD, habilitamos la cuenta y 8 días después que esté esa persona habilitada en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, tiene la posibilidad de consultar la información. Yo hasta ayer, esta mañana no he ingresado, hasta ayer vi que todavía no está disponible ese servicio de consulta de reporte de información. Pero ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Nos encontramos un icono. Usted entra a los servicios informáticos electrónicos y se encuentra este icono por allá en el tablero de control, que es la torta, en la media columna, en la parte superior, y entonces ahí se despliega unos mensajes y le dice cuáles periodos se encuentra disponible la información. ¿Qué información se encuentra disponible? Vea, esa información que fue reportada por todos los terceros, casi que nosotros, ahorita que cumplimos con esta obligación de reportar información exógena respecto a esos hechos económicos ocurridos durante el año o periodo grave. ¿Para qué? ¿Con cuál objetivo? Usted la debe visualizar con el objetivo de verificar la realidad económica de su cliente o identificar inconsistencias. ¿Cómo así que la realidad? Es que esta información le va a contar mucha historia de su cliente, una historia que en ocasiones el cliente no se acuerda, una historia que le dice, venga, es que aquí dice la oficina de tránsito que usted enajenó un bien. Ah, venga, vamos a pedirle a la oficina de tránsito de Sabaneta qué fue lo que enajenó. Entonces dice, es que era una moto que yo la había negociado hace mucho rato, pero apenas el traspaso se pudo hacer ahorita en el periodo 2023. Entonces ahí apareció la venta. Entonces usted permite a través de esa información verificar realidades o inconsistencias. ¿Pero qué es? Y cada vez que uno consulta, le sale ese mensaje. Vea, recuerde que es un servicio de facilitación y ayuda.
Es decir, no es la base fundamental para la declaración. La base para la declaración es la realidad económica de su contribuyente. Este simplemente le va a dar una mira en qué está, cómo está reportado y le ayuda a diligenciar esa declaración. Pero usted tiene que tener todos sus soportes, usted tiene que tener toda la información para armar unos anexos. ¿Cómo los anexos? Como nosotros se los estamos presentando, es una forma, pueden existir otras formas de hacerlo, pero lo más importante es que cada declaración quede soportada con los documentos. Por si usted mañana no es el contador que le elabore la declaración a ese cliente, el que llegue diga, aquí está todo lo que yo necesito saber. Pero la DIAN advierte algo. Vea, para cumplir con su obligación de declarar esta información exógena no es imprescindible, es decir, no es la base fundamental. La base es su realidad económica y no lo exonera, por más de que aquí no exista una información, no lo exonera de reportarla si es su realidad económica. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos dentro de ese reporte de información? Ya los que estamos familiarizados. Entonces empieza una información patrimonial. Nos dicen todos los bienes que poseen, las adquisiciones también, la información relacionada con los ingresos, y de la mano de los ingresos van las retenciones, también de otras operaciones ocasionales o otras operaciones que usted está realizando, venta de bienes a través de la bolsa, las acciones, vendió vehículos, compró vehículos. En esa información de patrimonio le dicen cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y también se encuentra una información que viene de la mano de la información que están obligados a reportar las entidades financieras, donde ellos cuentan quién es el titular principal y quién es el titular secundario. ¿Para qué? Para dar aplicación a las normas en que define quién es el que está en la obligación de declarar tanto el mundo patrimonial como los rendimientos. Entonces, esa es la información que nos encontramos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno entra a los servicios informáticos electrónicos y ve esa ventana y descarga su información, esa se va actualizando constantemente, esa información se va actualizando, uno puede identificar que en muchos casos la información es grande, dependiendo del volumen, pero esa no es toda la información reportada en medios magnéticos correspondiente al cliente. La DIAN tiene más, tiene un mundo muy grande de información que no tiene disponible para esa consulta como para facilitar la declaración. En caso que usted necesite esa información de más, usted puede hacer una solicitud a través de un PQSR a la DIAN y decirle, señores DIAN, yo necesito toda la información correspondiente al periodo grabable 2021-2022 de este contribuyente. ¿Cuándo hemos solicitado esa información? Porque nosotros cuando estamos elaborando la declaración, descargamos la información y ahí tenemos nuestros datos y digamos que se queda uno como con el espejo o el anexo listo, pero esa información cambia. Y en ocasiones la DIAN con esa información hace programas de fiscalización con todos los que tiene. Y llega y sale un programa cuando el robot está bueno y dice, vea, veo que usted retiró aportes o tiene otros ingresos distintos a los que me encuentro en su declaración. Y uno vuelve y baja otra vez el anexo de ese reporte de información externa y dice, no, pero es que aquí está, vea, yo chequeo y aquí está lo encuentro en este renglón, aquí está la DIAN que me está hablando, ¿cuál será el otro ingreso? Entonces, en ese momento es que uno le dice, señores DIAN, yo necesito que me cuente toda la información de este tercero para yo poder identificar cuál es la operación con miras a mi defensa, a poderme defender cuál es la operación por la cual usted me está cuestionando de inconsistencia. Entonces ellos más o menos contestan en 10 días y le envían al correo electrónico del contribuyente un archivo en Excel muy grande, unas columnas súper grandes en las cuales identifico toda la información, pero se puede filtrar. Ya uno realiza el proceso de filtrar esta información. ¿Qué es importante y qué quería resaltarles a ustedes dentro de esto? Aunque usted se encuentre esa foto de la información, tiene que mirar con sumo cuidado unos ítems. Usted me puede decir, ¿existen más para mirar con sumo cuidado? Sí, existen más, pero yo quise traer a colación los avalúos catastrales. La información que reportan las entidades municipales a la DIAN está desde el periodo grabable 2015. Ellos tienen que reportar toda la información de bienes inmuebles, vehículos e impuestos, pero para consulta de nosotros hace unos 3 o 4 años que está disponible. En ocasiones ya se ha ajustado, porque en ocasiones la resolución que a los municipios los obligaba no permitía identificar el valor del avalúo
de acuerdo al porcentaje de participación, sino que decía, diga el avalúo del inmueble y por otro lado el porcentaje. Y uno nada más consultaba el total del avalúo. Entonces se generaban inconsistencias. Pero hoy esa resolución se ajustó. Entonces, cuando usted le llegue esa información, usted sea juicioso de verificar el predial con esa información. Si hay cambios, venga, ¿usted qué le pasó? ¿Qué fue esto? Porque en este catastro municipal este porcentaje está distinto al que aparece acá. Y en caso tal, pues uno le escribe a las entidades responsables de reportar esa información. Hay otro punto que no hemos podido que encaje porque hay muchos reportes de información que no encajan, hay otros que sí, pero hay muchos que no encajan. No está mal la información reportada y no está mal la información con la que nosotros cumplimos obligaciones, sino que tienen dos fines y se miran dependiendo de las normas aplicables a cada uno. Una especial, los aportes a sociedades. Eso que ha cambiado tanto ese formato 10-10 cuando se reportan información exógena. Y entonces, cuando yo consulto la información, ahí puedo detectar cuál es la información que tiene la compañía, si soy capaz, porque en ocasiones dice, esta compañía, ¿por qué me reportó esta cifra tan grande? Entonces uno hace como un llamado, voy a buscar mi historia de esta información, si tengo acceso a ella, cuál fue el valor de adquisición, si yo realicé aportes con prima, cuál fue el valor que se hizo de esos aportes con prima para poder medianamente llegar a esa cifra, que es distinta porque la persona natural tiene la opción de reajustar esas acciones, aplicar los reajustes fiscales que existen en la norma, que más adelante mi compañera Marcela hablará de ellos. Entonces, ese no encaja, pero sí es bueno no dejar pasar de largo esa información, que no sea que usted esté siendo reportado por el total del patrimonio de esa compañía y no es su titularidad. Cuando en información exógena un tercero reporta una cuenta por pagar, por ejemplo, en los casos de nómina, la compañía reporta una cuenta por pagar, una bonificación a la que ya tiene derecho el empleado, no significa que esa cuenta por pagar que yo me encuentro allá necesariamente la tenga que involucrar como una cuenta por cobrar en mi declaración. No, usted se tiene que ceñir a su sistema, si es por devengo o por caja. Y en ese método incorpora todas sus partidas, tanto de rentas como de patrimonio. Entonces, que el reporte un pasivo no significa que yo tenga una cuenta por cobrar. Igual en el tema de cuentas por pagar, a no ser que sea de estos pasivos y de estos cruces que están soportados con otros terceros que necesariamente tengo que yo tener involucrados en mi cuenta por cobrar. Por si mañana están buscando un proceso de fiscalización y cruces, yo sí pueda decir, ve, aquí tengo identificado la deuda con Pedrito Pérez por este concepto. Hay que echarle ojito también a unos reportes que se llaman de las notarías, porque la obligación de reportar de los notarios está versada o se encuentra como base en una resolución especial que ellos tienen que reportar con diferentes códigos todas las operaciones que pasan a través de las notarías. Entonces uno tiene que verificar, vea, esa información de reporte de la notaría sí corresponde a la realidad de la operación. En compraventa en ocasiones es más fácil, usted que debe chequear, si a usted sí le reportaron el porcentaje que le correspondía de eso, que no le reporten más. Recordando que lo reporta la notaría y usted, si está obligado a reportar información exógena, también tiene la obligación de reportarlo. Pero existen otras operaciones. Cuando yo tengo que hacer transferencia del bien porque me voy para un mundo de una fiducia, entonces el código con el cual el notario tiene que hacer ese reporte es un código que diga simplemente cómo se constituyó una fiducia. Entonces hay que mirar cómo sale ese reporte de notaría, que no utilicen otro código que implique enajenación sin haberse presentado la enajenación, sino suscribiendo otro tipo de contrato. Y en el tema de los dividendos, es importante verificar porque de acuerdo al periodo gravable de los dividendos y su clasificación, como hacemos artículo 48 y 49 de la aplicación y de las normas que hemos desarrollado en este taller, depende la tarifa. Entonces yo sí tengo que tener claro si este dividendo reportado sí corresponde a la realidad de mi certificado. En caso que no sea así, reportarle al informante y decirle, venga, hay una inconsistencia. ¿Por qué? En ocasiones uno dice, no, me quedo tranquilo, mañana se va a ajustar, pero
ese reporte que tiene la DIAN con las inconsistencias que yo detecté puede ser mañana la base para un programa de fiscalización. Entonces yo con solo escribirle al informante ya tengo o el primer paso para defenderme, para decir, no, es que vea, él me reportó mal, él utilizó mi número de cédula y yo no soy el responsable. Hasta la información correspondiente al periodo 2022, encontrábamos que la DIAN para consulta de esa información no coloca a disposición la información que se debe reportar relacionada con los contratos de colaboración empresarial. No es que la DIAN no la tenga, no, ella la tiene, pero no está disponible para nuestra consulta. Entonces uno dice, ay, el arrendamiento, por ejemplo, uno muy común y corriente, los arrendamientos no los reportaron, sí los reportaron, pero hasta el 2022, no sé cómo será el 2023, esa información no estaba disponible para el checklist. También es importante recordar que se ha ajustado tanto la información que hoy sí uno puede tener con seguridad cuando aparece ese movimiento de las bolsas de valores de compra y venta de acciones que si uno es juicioso y tiene todo el reporte, movimiento día a día, coincide exactamente con ese extracto que nos dan los comisionistas donde nos dice, moví por cuenta suya esta operación. Y entonces esa es una realidad que existe dentro del reporte de información exógena. Entonces nos ayuda a identificar ese contribuyente si de pronto se le ha olvidado reportarnos, contarnos alguna de sus realidades económicas. Uno dice, bueno, hay una norma que está establecida hoy dentro de la legislación tributaria, artículo 719-3, que sigue pendiente de reglamentación, pero que es importante que la recordemos hoy. ¿Por qué? Vea, es que es una facultad que tiene la Administración de Impuestos para ir a buscar a quienes, a los omisos. Es decir, pasó este cumplimiento de declaraciones y él, con las fuentes de información que tiene, que es los reportes de terceros, todo lo del sistema de facturación electrónica y los cruces de información, dice, ve, este tercero tenía que declarar, no ha declarado, no ha declarado. Entonces, yo ya le voy a hacer una determinación oficial de impuestos mediante una factura. Esa factura casi que es como un título o valor, se le vuelve a hacer el cheque. Yo ya identifiqué con toda esta información de reporte de terceros cuál es su declaración. Su declaración dejó de ser la declaración sombra que monto con la información reportada por terceros a pasar a ser una declaración contenida en una determinación oficial de impuestos. ¿Mediante qué? Una factura. Entonces es que un acto administrativo que se emite a los omisos a través de la notificación que surte por el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, es decir, a los correos donde se encuentre en el RUT o donde lo encuentre en el sector financiero, en estas bases de datos, ahí les llegará la notificación con toda la información contenida y es no solamente la información de las rentas, sino también la información patrimonial. Esta norma está dada hoy para la aplicación del impuesto sobre la renta y complementarios, es decir, para esos omisos de renta, sea formulario 210 o formulario 110. Pero existe la posibilidad mañana, cuando ya se reglamente y se esté usando, que puede extenderse a la aplicación de otros impuestos como el IVA e el impuesto nacional al consumo. ¿Qué es importante? Si pasados por allá, octubre 30, 31, su cliente le dice, pues él nunca declaró o le llegó un cliente que no declaró, vea, me llegó esto, dice determinación oficial de impuestos, artículo 719-3 del Estatuto Tributario, ¿yo qué hago? Y entonces, ¿usted qué hace? Ese qué hace tiene que estar enmarcado en un periodo limitado de 2 meses, 2 meses siguientes a esa notificación. Y entonces, en 2 meses siguientes a esa notificación, usted tiene dos opciones. O levanta la mano y dice, sí, estoy de acuerdo con todo ese contenido. O levanta la mano y dice que no, que eso no es, esa no es mi realidad. Entonces, cuando usted dice que sí, ¿qué le toca? Liquidar la sanción de extemporaneidad y dice, voy a presentar esta declaración así como me la mandó la DIAN, pues obviamente con intereses, si tiene pues necesidad de intereses y con esa sanción de extemporaneidad, pero el proceso culmina ahí, es decir, ya la DIAN no tendrá cómo investigarle más a usted ese periodo gravable, porque ya ella le colocó esa determinación oficial de impuestos mediante factura. Usted dijo sí, aceptó los contenidos, entonces la DIAN dijo todo es cierto. Entonces, en ese momento que usted dice sí, cierra la posibilidad a una investigación respecto a ese periodo gravable objeto de determinación oficial de impuestos.
Pero llega otro y dice, no, 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 es que eso no es. Mira que me están reportando la información de otro, eso no son mis ingresos, toda esa situación. Entonces, ¿usted qué le toca? Si va a surtir y decir, no, tiene que presentar su declaración en la debida forma, incorporando obviamente la sanción por extemporaneidad, los intereses, pues si tiene la obligación de reconocer esos intereses, pero esa declaración, como no fue la que la DIAN le determinó, esa declaración es objeto de todos los procesos de fiscalización durante la vida que tenga esa declaración. Entonces, esos son los dos escenarios. Pero ¿qué pasa? En cualquiera de esos caminos, usted siempre tiene que hacer una acción, porque si usted dice, llegó el correo, no, yo no voy a hacer nada, no voy a aceptar, ni voy a contestar, ni nada. Después de esos 2 meses que llegue el correo y la DIAN no tenga claro si usted dijo que sí o si usted dijo que no, esa determinación oficial de impuestos se vuelve un título ejecutivo y entonces quedará ya válido y le podrán iniciar un proceso de cobro. Entonces, el llamado es, quizás ahora no, porque si se va a reglamentar o si va a empezar a funcionar, hay que esperar que pase como los vencimientos, porque esto aplica después de los vencimientos a aquellos que teniendo la base informativa, los topes no declararon. Entonces, la DIAN les escribe. En el momento que les escriba, hay que ponerle ojito a eso que escribe. En ocasiones la DIAN nos ha generado traumas con esos comunicados, porque ese robot está muy apoderado de los servicios informáticos electrónicos y no se está alimentando como bien. Y entonces en ocasiones nos llegan comunicados extraños. Hay que, primero, cuando llegue un comunicado, verificar en la página que sí sea un comunicado oficial de una dirección electrónica oficial. Verificar que no lleguen documentos anexos. La DIAN generalmente no coloca pues archivos descargables o algo para uno ejecutar porque entonces es un virus. Después de verificado eso, si yo detecto una inconsistencia, nuestra recomendación siempre es conteste. Aunque ahí dice no conteste, no haga nada, si está bien, es mejor contestar, decir estoy bien con estas pruebas y pagué con estos recibos y hice esto con este tema para que inicie como el primer paso en un proceso de defensa. Bueno, entonces ahora sí, llegamos al ejercicio. Nos vamos a entrar dentro de ese ejercicio de declaración de renta del 2023 y nosotros ¿qué queremos? ¿Cuál fue nuestra meta? ¿Cuál fue nuestro objetivo? Integrar esos elementos que desarrollaron el día de ayer con Alexandra y con Hildebrando para elaborar una declaración de renta por el año 2023. En esa integración de elementos vamos a detallar algunas operaciones económicas y las vamos a detallar enfatizando su uso en un mundo, el que es general, por decirlo así, que es el mundo cedular, ¿cierto? Porque ya vimos la depuración para aquel que es no residente el 110, que es una depuración un poco más simple, pero el mundo cedular es el que vamos a detallar. Pero si usted entiende la depuración del mundo cedular, haga de cuenta que el régimen ordinario es nada más una cédula y aplica pues las normas que estén reguladas que le apliquen en esa materia para el no residente. ¿Qué buscamos? Elaborar esos anexos básicos correspondientes que soportan esa declaración de renta de la persona natural y vamos a detallarnos o analizar uno muy importante, la conciliación patrimonial. Nunca debemos hacer una declaración sin que nos quede soportada la conciliación patrimonial. Si no la tiene, por favor, vaya y realícela ya. Hágale la conciliación al año pasado, mire a ver si hay que cambiar alguna cosa, identifique si de pronto haya partidas capitalizables que le sirven para ajustes de este año. Usted va y revisa esas operaciones. Y también vamos a pensar, como es que los calendarios de plazos, uno quisiera que todo fuera en otro orden, pero ¿qué orden nos toca? Vea, tenemos que presentar impuesto de patrimonio, tenemos que presentar información exógena y después llega la declaración de renta. Y puede que cuando después que llegue la declaración de renta, que es ahora como a 5 semanas, cuando consultemos la información, nos demos cuenta que esa persona o ya fue un omiso de información exógena. Yo hice lo posible por solicitarle todos los soportes, pero resulta que él no se acordaba que tenía un vehículo poseído menos de 2 años y lo vendió y el vehículo solo, la venta fue 105 millones de pesos. Ya está obligado a reportar información exógena si superó el otro tope, los 500 millones de pesos, pues porque es un asalariado, tiene pensiones, tiene dividendos, vendió la casa de habitación, todo, si cumplió esos dos topes. Pero yo me doy cuenta hoy por el reporte de información exógena, ese que tenía un tope que cumplió el otro tope. Entonces es omiso en presentación de información exógena. Y también nos podemos dar cuenta que llegamos y construimos ese patrimonio, chequeamos todo y resulta que este personaje
tenía la obligación de presentar impuesto al patrimonio. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de acuerdo a este desarrollo con esos temas que ya son extemporáneos. En medios no, pero sí en el tema que es muy cercano a la declaración, que es el impuesto al patrimonio, de donde se nutre. Yo hago la declaración para verificar, venga, verifico si efectivamente esta declaración que me quedó como definitiva, haciendo los ajustes que tengo que hacer al 1 de enero del 2024, es la base que yo declaré en esa declaración de impuesto al patrimonio, si no la ajusto para el pago de la segunda cuota que ocurre en el mes de septiembre. Toda la información que ustedes recibieron vamos a desarrollar relacionada a un contribuyente. Y ese contribuyente se llama Carolina Castaño Zapata, que está identificada con el NID 329999999. ¿Qué condiciones tiene Carolina para poderle hacer este ejercicio, para poder utilizar esa planilla que se ha desarrollado con la experiencia de la compañía y que es una herramienta que buscamos que ustedes utilicen al máximo, la disfruten y nos cuenten cómo le parece? Tiene que cumplir con dos condiciones: que sea un contribuyente no obligado a llevar contabilidad y que sea un residente. Porque si es no residente, como decían las preguntas ayer, o como entra uno en los servicios informáticos electrónicos, cuando usted no es residente, se tiene que ir por el mundo del 110, formulario 110, depuración, artículo 26 del Estatuto Tributario. Entonces, seguimos ahí. ¿Qué voy a desarrollar en este lapso hasta las 9 de la mañana con ustedes? Nada más 5 punticos. Y entonces estos 5 punticos están así identificados. Vamos a ver unos aspectos generales en el diligenciamiento de la plantilla, para quienes van a ser nuevos y para recordarlos para quienes conocen la plantilla, que son como unos aspectos básicos. Vamos a diligenciar el mundo de rentas de trabajo, también aquellas rentas por honorarios con costos, rentas de capital y el mundo de las pensiones. Entonces vamos a hacer los ejercicios prácticos de esos mundos. ¿Qué buscamos nosotros al presentarle esta información? La guía para que usted utilice la plantilla o la guía para que usted a sus compañeros, colegas, a esos que les está explicando este mundo de declaraciones de renta, le diga: vea, estos son los pasos, así se hace, usted puede montar en Excel este anexo, usted puede desarrollar esto de este tema, coloquémosle este otro comentario, desarrollémosle así y entonces vamos construyendo dentro de todos la información suficiente para una adecuada declaración, que sea objeto de ¿qué? De revisión posterior por la DIAN o por cualquier otro colega o por el contribuyente y le quede todo claro. Y entonces dentro de este mundo, cuando nosotros ingresamos a esa plantilla, que es una plantilla en Excel, nos encontramos nada más y nada menos con 18 hojas de Excel, que cada una tiene la posibilidad de ir desarrollándose en forma independiente y alimentándose para usted poder ir a visualizar el resumen cada vez que se dedique a una parte de esa plantilla, o de una vez usted dice: ay, voy a ir mirando cómo me va quedando esto en el formulario y hago el checklist. Entonces lo fuimos ubicando cada uno de acuerdo a ese mundo cedular o a esa aplicación. Y entonces se arranca por el mundo de las rentas de pensiones, pero las primeras hojas o las primeras hojas en Excel es como los datos iniciales y unos controles especiales que dependen de los otros, que es cesantías y pensiones. Bueno, entonces nos vamos desarrollando las pensiones, rentas de trabajo con el 25, con costos, las de capital, no laborales, nos vamos yendo y vamos construyendo todo este mundo hasta los anexos de la parte de patrimonio. La conciliación, si tiene una historia de compensaciones y ya usted dice una liquidación privada y genera unos anexos. ¿Qué es importante o qué es bueno realizar o sugerencia para hacerlo? Que usted pueda decir: voy a tomar todo este mundo de las rentas de capital y de una vez identifico cómo queda en el formulario. Me voy para el resumen y el formulario y ya chequeo que me quedó bien las rentas de capital o mis rentas laborales o honorarios con costos. Va haciendo como para que ese orden le quede así y así va empaquetando cada uno de sus anexos. Pero lo vamos a ir mirando. Esta es la presentación de todas las hojas que hacen parte de esta plantilla. Y entonces, ¿qué es importante resaltar en este punto de hora, Ángela Mesa? Vea, los datos iniciales uno no se puede pasar de largo y decir: ah, no, después los lleno. No, partamos por esos datos iniciales. Y entonces esos datos iniciales nos están diciendo: identifíqueme al contribuyente, dígame quién es, dígame el NID y la plantilla le genera cuántos días le faltan para presentar su declaración. Entonces usted le puede ir a decir al contribuyente: vea, nos faltan tantos días para presentar su declaración. También en esa hoja inicial, en esos datos iniciales,
se debe ubicar, enseguida miramos, se debe ubicar la información para optimizar unas deducciones y rentas exentas que son comunes a todas las cédulas. Entonces, como eso es común, lo tenemos identificado y formulado de tal manera que usted lo alimente ahí y él ya sepa a cuál le da mayor beneficio, a cuál aplico, le da mayor beneficio. ¿Dónde miro cómo lo aplica? En la hojita resumen, que está ahí enseguida. Entonces, en la hojita resumen usted mira, ajá, vea, de esos aportes a cesantías que hice 15 millones de pesos por este ejercicio, con las cifras que estoy buscando los límites, él me está diciendo a rentas no laborales va tanto, a rentas de capital va tanto y lo otro quedó sin aplicación. Listo, entonces eso va en los datos iniciales, lo mantiene ahí. Entonces, en la hojita de resumen usted lo verifica. También en esa hojita inicial tiene los iconos que le permiten movilizarse, trasladarse a cada una de las otras hojas, a cada una de las 18 hojas. Cuando uno está diligenciando los campos, se encuentra unos campitos como en un color crema, que esos son los que usted puede diligenciar, puede editar. Hay otros campos con un color gris que significa, ojo, ese campo no es editable por usted. Ese campo corresponde a una formulación y unos campos especiales que se alimentan de acuerdo a la información que usted suministró en los otros lados. ¿Listo? Y también existe la posibilidad o hay unos campos en los cuales se necesita identificar como unos datos. Por ejemplo, cuál es el promedio de los 6 meses de salario para aplicación de la renta exenta por salarios. Entonces, esos campos están en un color naranjado para identificarlos. Entonces, son campos que se alimentan en forma manual y se deben ubicar ahí para poder hacer en forma adecuada los cálculos. Cuando nos ubicamos en cada una de las cédulas, se tiene la posibilidad de adicionar conceptos hasta un campo muy grande. Entonces usted puede decir, en el mundo de rentas de capital hay varios conceptos. Entonces usted le da clic en un más y él le va dejando adicionar cada uno de los ítems de los conceptos que usted necesita. Hay que recordar, o mejor decirles, en unos campos especiales en la ubicación del concepto, usted en la descripción puede colocar arrendamientos tal, oficina, local, vivienda, todos los datos. Pero en la parte donde dice el concepto hay unas opciones que hay que mirarlas. Usted le da clic como una flechita. ¿Por qué? Porque esas permiten clasificar y aplicar las normas. Por ejemplo, en el mundo de rentas de capital. Entonces usted dice, esto es un rendimiento financiero. Y entonces usted se va para allá para el concepto. Y en el concepto le dice, es un rendimiento financiero con componente inflacionario o sin componente inflacionario. Porque el resultado es distinto. Entonces usted tiene que identificar si le aplica o no componente inflacionario. Y entonces él ya le hace los cálculos. Listo. También en la parte de patrimonio buscamos identificar el patrimonio de fuente nacional y aquel de fuente del exterior o el que tenemos en el exterior. ¿Por qué? Queremos que esté distinto, ubicado en distinto lugar para poder que la plantilla automáticamente le diga si usted es un contribuyente obligado a presentar declaración de activos en el exterior. También existe una parte fundamental dentro del patrimonio y es esa hoja que hace referencia a activos fijos y acciones, que le conserva la historia del cliente, fecha de adquisición, valor de compra y le hace las posibilidades de reajustes establecidas en la norma, artículos 70, 72 y 73. Entonces, de la forma como usted diligencia esos datos básicos, él automáticamente le hace los cálculos para determinar si es necesario ese ajuste, ese reajuste fiscal y por cuál opción la necesita, por cuál opción es la mejor para realizar. Entonces, bueno, sin más preámbulos en esos detalles iniciales, nos vamos para esta primera hoja, donde en esa primera hoja nos están diciendo, cuénteme quién es el sujeto que le vamos a hacer la declaración. Usted en su Excel, usted identifica cuál es el cliente. Tenga en cuenta, mejor, venga, lo primero que usted debe verificar del sujeto es cuáles son los derechos que él tiene, denominados deducciones y rentas exentas, que puedo aplicar en diferentes cédulas. Entonces, venga, identifique si tiene intereses de vivienda, intereses por préstamos del ICTs, el gravamen en aumentos financieros del 50% de lo que me certificaron, si realizó aportes a cesantías como independiente, si de pronto existen otras deducciones y si tiene la parte correspondiente a los aportes voluntarios a fondos de pensión.
Entonces, ¿uno qué busca? Uno le dice al cliente, si tuvo la posibilidad de planearlo, venga, aporte. Pero en el momento de elaborar la declaración, yo busco optimizar esos aportes de manera que primero se consuman las rentas exentas y deducciones que vienen como por su naturaleza desarrolladas o derechos naturales. ¿Cómo así, Ángela Mesa? Vea, es que si usted tiene una deducción de dependientes, primero consúmase esa deducción de dependientes. El gravamen a los movimientos financieros no lo podemos evitar. Entonces, primero consúmase esa deducción por gravamen a los movimientos financieros. Si usted es uno que tiene rentas de trabajo, un asalariado que tiene un 25% de renta exenta, primero consúmase esa parte que es su derecho natural para que los aportes empiecen a estar en otro nivel donde yo identifico en los anexos diciendo, aporto 10, pero de esos 10 nada más se le presentó beneficio tributario por 7. Los otros 3 surten como un vehículo de inversión, que es importante determinar que es un vehículo de inversión, porque cuando es vehículo de inversión, que es como una cuenta de ahorros, yo los puedo mover, retirar sin ninguna consecuencia. Entonces, eso es muy importante. En la presentación que ustedes tienen, no tienen este datico, ahorro en programas de fiscalización por la DIAN. Nosotros, ¿qué llamamos a hacer? Cuando desarrollamos el ejercicio, ingresamos todos los datos, pero cuando usted ya tenga la declaración definitiva de su cliente, identifique en esa hoja resumen qué es lo que se puede tomar de cada uno de los conceptos, especial rentas exentas, aunque el programa de la DIAN para hacer el formulario y este le diga, usted puede colocar los aportes, la cifra que sea, pero al final queda limitado, sugerimos que usted a la final ubique en esos renglones de renta exenta del formulario la cifra adecuada, la cifra que tuvo beneficio tributario. ¿Por qué? Porque es que es muy distinto usted tener un formulario y decir, mis aportes en el año fueron 50 millones, pero al final, por los límites que hoy están reducidos a 1.340 VT, de esos aportes usted nada más tuvo un beneficio tributario de 10 millones, le quedaron 40 como vehículo de inversión. Si usted le deja los 50 ahí, la día mañana cuando venga y cruce la información por terceros y se encuentre retiro de aportes, incumplimientos de pensión, el robot llega y le hace, venga, aquí dice una cifra que está contenida dentro de este dato informativo, los 50, le escribe, pues uno se defiende, uno dice, no señores, ahí en ese dato coloqué un dato informativo, pero la realidad es que mi aporte apenas me dio derecho o mis aportes me tomé como beneficio tributario apenas 5 millones en ese dado, este retiro funge como un vehículo de inversión, no tengo que hacer nada. Entonces, de una vez es mejor en ese renglón ubicar, no, si yo me tomé 5, coloco 5 para que no tengamos ninguna situación después con la administración de impuestos. Entonces, este es el primer dato. También dentro de esa hoja inicial están estas deducciones especiales que no están dentro de los 1.340 VT, sino que ayudan a que ese tope de 1.340 VT pueda subir un poquito más, no mucho, pero sí ayuda y en unos casos presentan beneficios considerables para los contribuyentes. Ahí es donde se diligencia. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vamos a la... Si ustedes quieren seguir como este desarrollo, nos hicimos a la tarea, o mejor, como para poder explicarlo, en un ladito de la presentación les colocamos en qué parte del archivo está como ese pantallazo que estamos presentando. Entonces acá en el enunciado del ejercicio usted va y busca el punto 14 y el punto 14 hace referencia a rentas de trabajo. Y entonces rentas de trabajo, ¿qué nos dice? Aplicación artículo 103 del Estatuto Tributario, prestación personal del servicio, este es con vinculación laboral, con todos los requisitos. Y entonces esta contribuyente, Carolina, recibió en el año, por allá si uno ve más adelante en unos puntos, quisimos colocar varios ejercicios, entonces dijimos que esta contribuyente era pensionada también. Y entonces ella recibió en el año unos salarios, también le pagaron unas cesantías nos están diciendo, vea, pagó medicina prepagada, tiene unos aportes a salud. Ella se retiró de la compañía por alguna circunstancia, hizo un convenio, entonces le dieron una bonificación por retiro de la compañía de esta cifra, listo. Y nos están indicando la retención en la fuente. ¿Qué es importante?
Cuando estamos frente al mundo de los que tienen un vínculo salarial, esta información viene contenida en un documento, que es el certificado de ingresos y retenciones, el 220, y por rentas de trabajo, ese 220. Entonces, ese 220 es nuestra guía. Entonces, usted mira ese 220 con el reporte de la DIAN, si encuentra inconsistencias, le pregunta al sujeto a ver qué pasó, por qué no aparece eso, y esa es como su materia prima para elaborar la declaración de renta. Y entonces, aquí está toda la información. ¿Qué viene de nuevo o cuál hay que tenerle cuidado? Hoy a nuestros clientes es el momento de decirle, venga, analicemos condiciones para ser dependientes. Quizás antes no le había preguntado esto, pero ¿cuál es la edad de sus hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Están estudiando? ¿Qué condiciones tiene? De pronto usted apoya o dependen de usted sus hermanos, sus padres. Venga, cuénteme, porque esa respuesta le puede dar la posibilidad de tener beneficios tributarios el día de hoy. Entonces, a este cliente, para ejemplos del ejercicio y ver el impacto, dijimos, tiene varios dependientes económicos. Y entonces, ¿dónde están regulados los dependientes económicos? No solamente en el artículo 387 del Estatuto Tributario, que lo conocíamos desde antes, que nos clasifica, vea, los hijos menores de 18, entre 18 y 23, que dependan y estén estudiando de usted, los que estén mayores de 18, que tengan una condición física o psicológica de dependencia económica, su cónyuge por dependencia económica o por ingresos menores de 260 VT, o sus padres o sus hermanos, listo, entonces usted ahí los ubica, sino que también están incorporados o este derecho a los dependientes en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 336 del Estatuto Tributario, que es el desarrollo del mundo cedular. Entonces nos dieron toda la información. También para poder nosotros clasificar estas cesantías e intereses a las cesantías con miras a la aplicación de la renta exenta, nos tienen que indicar cuál es el promedio del salario de los últimos 6 meses de vinculación. Y ahí lo tenemos. En las notas para presentarles, quise traerles a colación este concepto general, el concepto general 416-00-3966 de marzo 31 de 2023, que está comentado dentro de nuestros boletines que se llaman Infórmate, el boletín Infórmate número 3 de este año, que pueden consultar a través de la página de internet de nosotros, se loguean ahí, nos dejan sus datos y pueden descargar los infórmates de este año. ¿Y por qué lo quise traer a colación en este tema de rentas de trabajo? Porque específicamente habla de dependientes y habla de dependientes ¿en qué razón? En que existía una norma antes que prohibía que, por ejemplo, el padre y la madre, se tomaran el mismo dependiente. Tienen un solo hijo, pero hay que sostenerlo entre los dos, ¿cierto? Y entonces la norma prohibía, no, esa norma prohibía que ese dependiente se lo tomaran los dos, el papá y la mamá. Pero en ese oficio de la DIAN le dicen, no, venga, esa norma estaba regulada en un artículo que no quedó incorporado en el DUT, en un parágrafo que no quedó incorporado en el DUT, es decir, no está vigente. En conclusión, papá y mamá se pueden tomar el dependiente económico hijo para efectos de determinar la declaración de renta del periodo 2023. En el mundo que se lo puedan tomar, pueden hacerlo los dos. Entonces está ahí en el Infórmate 3 de la compañía y en este concepto general. Como esa norma que prohibida no quedó incorporada dentro del DUT, ya no existe prohibición, entonces lo podemos tomar. ¿Qué es importante recordar también? En el mundo de los dependientes, pues los dependientes aplican a los que tengan rentas de trabajo. Esas condiciones de las deducciones y rentas exentas aplicables a cualquier mundo cedular no cambiaron, siguen siendo las mismas. Esas aplican a los que tengan eso. Pero hay una diferenciación importante que tenemos que hacer. Cuando yo digo soy asalariado, ese dependiente económico, uno, me puede dar doble beneficio. Pero no le beneficio, ¿cómo así? Eso suena como raro, yo estoy violando la ley. No, usted ese dependiente económico lo puede involucrar dentro de la depuración de la renta líquida, que es pues hasta el 10% del ingreso, sin que supere la suma de 16 millones de pesos, los topes que está establecido. Y ese mismo dependiente lo puede tener después para sumarle a ese tope de las 1.340 VT, donde le permiten 4 dependientes que vimos en la hojita anterior hasta el tope de los 12 millones. Entonces, que le da un beneficio de 3 millones y punta por dependiente. Entonces, ese dependiente le puede dar un beneficio de 16 si está dentro del tope
más 3 millones, casi que 20 millones con ese dependiente. Entonces, es bueno saber que existe la posibilidad, pero ese dependiente que le hace doble de beneficios para que percibe una renta denominada salario, aunque sea rentas de trabajo, pero que percibe salario. Para quien tiene rentas de trabajo, que puede tener dependiente, no lo puede tener en las dos líneas de acción. Tiene que escoger en una de las dos líneas en la que le represente mayor beneficio económico. ¿Qué más? Dentro de los puntos del enunciado hace parte de este desarrollo de rentas de trabajo. En ocasiones nos llegan y en las compañías existían, cada vez se está reduciendo más esta brecha en la forma en la cual remuneraban a determinados personal de la compañía o buscando que permaneciera porque es de las ideas buenas, descubrí que está bien, o que permanezcan políticas de permanecer dentro de la compañía, establecían, vea, si ustedes cumple 3 años, 5, 10, yo le voy haciendo unos aportes. ¿Eso qué significaba? Una deducción para la compañía, pero todavía no era nada para el trabajador hasta el momento que se cumpliera una palabra, consolidación. Entonces era una deducción de la compañía, pero yo tenía que tener el ojito hasta la consolidación de esos planes institucionales. Plan máximo, plan vejez, plan 65, los más, plan 3 años, plan 5, cualquier nombre puede tener el plan, pero uno que tiene que tener en la mira. Si mi cliente está dentro de sus planes, solicitarle el certificado y mirar qué está pendiente por consolidar y qué se consolidó en el año. Esa cifra que se consolidó en el año aplica para hacer un ingreso más. ¿De dónde? De la fuente donde se obtuvo. ¿Quién lo aportó? Su empleador. Entonces, eso es un pago proveniente de una relación legal, laboral y reglamentaria. Se va para el mundo de rentas de trabajo. Entonces, esa consolidación hace parte de esos ingresos brutos en el mundo de las rentas de trabajo. Listo. Y acá pues nos dan un dato, retiro de aportes sin beneficio en años anteriores. Si usted quiere ahondar dentro de la norma, es el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, recordando que cuando yo voy llevando un control de los aportes, debo saber cuál tiene beneficio y cuál no. ¿Cuál retira con cumplimiento de requisitos normales? Otro porque retira porque ya está pensionado o cuál retira sin eso. Y eso se lo da el certificado de la entidad. Entonces uno armoniza. No da igual porque es que la entidad tampoco sabe que usted aportó 50 y apenas tenía beneficio tributario de 5 y los otros 45 le quedaron como un vehículo de inversión. Eso no lo sabe la entidad. Eso lo sabe el contribuyente y lo debe conocer de mano de su contador que elaboró la declaración de renta y le presenta el anexo. Entonces, ahora, ¿para dónde nos vamos? Para la plantilla. Y entonces, miren, en la plantilla nosotros tenemos esta subcédula, las rentas de trabajo con renta exenta del 25. Y entonces, incluimos dentro de esa plantilla todos los conceptos que son ingresos que vimos ayer en el enunciado. Y entonces nos damos cuenta que los ingresos por rentas de trabajo de este personaje suman 401.724.000. Y entonces, ¿qué vamos más allá? Listo, aquí está, mire que están las descripciones, usted puede colocar la descripción que sea y estos son los conceptos que uno va desplegando para poder realizar los adecuados cálculos. ¿Qué vamos a ver? Vea, también nos indicaron que se tenían unos aportes a salud. ¿Cierto? Ya no tiene pensión porque es pensionado, entonces tienen los aportes a salud, que es un ingreso no constitutivo. Si existieran aportes a RAIS o otros, quedarían ahí dentro de ingresos no constitutivos. ¿Qué más le dijeron? Vea, tiene el dependiente económico. Aquí está. Entonces usted simplemente dice, tengo un dependiente y el va y le busca los límites que le aplica. Y tiene la medicina prepagada. Entonces usted coloca la cifra que pagó y ya luego la plantilla le hace los cálculos relacionados con este tema. Entonces ya expliqué esta parte de los dependientes económicos, cómo aplica. Entonces vamos viendo, entonces ya vamos depurando los ingresos no constitutivos, vamos para las deducciones que tienen, unas con límites y otras sin. ¿Y qué pasa? Vea, también hay otro tema. Tengo que identificar esas cesantías que se percibió el contribuyente a qué periodo corresponde. Si es 2016 y anteriores porque tienen un tratamiento y 2017 y siguientes que tienen otro tratamiento. Entonces miren que aquí está en color naranjado como les indicaba antes el promedio que yo debo ubicar para poder hacerme los cálculos de cuál renta exenta está. ¿Cómo hace los cálculos o cuál es la norma que nos determina qué porcentaje es exento o no? El numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces ya depuramos este cliente.
Pero ¿qué nos falta? Nosotros dijimos, es la cédula que hace relación a la renta exenta del 25%, renta de trabajo exenta del 25%. Entonces uno dice, bueno, yo quiero saber cómo se calcula esa renta exenta. Está en los anexos de la solución, está aquí en esta parte con este número identificado, porque la plantilla y cualquier otro sistema, sea la de nosotros o las otras herramientas que están en el mercado, se la calculan, pero es importante identificar cómo es ese cálculo. Entonces le dice, vea, tome todos sus ingresos, esta cifra ya la vimos hace poquito, los aportes a salud, que es el ingreso no constitutivo, depúrele con las deducciones que usted se está tomando. Entonces, mire que aquí están los límites. El límite de la medicina, las cesantías y los dependientes económicos. Y también le dice, vea, si usted va a tomar aportes, también colóquelo ahí dentro de la fórmula, esos aportes que posiblemente usted asigna. Usted asigna, de acuerdo al artículo 126-1, que yo de cada mundo cedular inicio como máximo un 30% de esos ingresos de ahí para aportes, pero se va para todos los filtros de los límites. Entonces, por eso le coloqué ese aporte en rojito, en una rayita. Eso significa posible, posible. No sabemos qué se pueda tomar de ahí porque hay que aplicar todos los límites existentes. Entonces, posiblemente le tocan esos aportes. Digamos que sí, digamos que sí. Entonces, le da un subtotal. A ese subtotal usted le aplica un 25% de renta exenta, que le daría esta cifra, pero recordemos que la modificación grande dentro de este mundo cedular parte en las rentas de trabajo que le están diciendo, ojo, máximo por esa renta exenta del 25%, le permito 790 VTs, que son 33.505.000. Entonces, independiente cómo se muevan estos renglones en esta depuración, usted solo me puede colocar 33.505.000. Obvio que si pues los ingresos son menores y la renta es menor, yo no puedo ir a colocar el tope. Este tope aplica cuando en el ejercicio de cálculo nos da más de esa cifra. Entonces, aquí, ¿qué hace posible? De una sola mirada, usted dice, 33.505, yo ya no puedo tener beneficio tributario con aportes, porque es que este solito se me va por acá. Dentro de todo este ejercicio ya está cumplido. No necesito aportes para tener un beneficio tributario. Vamos y miramos una hoja que se llama resumen allá en la plantilla. Entonces nos dice, vea, es como su formulario, pero no es el formulario definitivo, sino que le va dando la guía de qué está haciendo en cada uno de los mundos cedulares. Tiene los ingresos brutos, los no constitutivos y da unos ingresos netos, que este ingreso neto es una cifra importante para inicialmente un 40% entre deducciones y rentas exentas y sin que supere las 1.340 UITs en el mundo de la cédula general. Entonces, ahí vamos. Sigue uno más adelante, entonces le dice, sí, sí se pudo tomar la medicina, sí se pudo tomar el dependiente económico, listo. Y entonces aquí potencialmente yo coloco la cifra de los aportes, ya ese el resumen de qué queda efectivo se ve en la parte final de esta hojita y digo, estos son los límites que tengo, listo. Entonces hasta acá quedaría y esto nos da para calcular el 25%, que fue el cálculo que les mostré en el Excel anterior. Entonces en la hoja resumen, él en la primera parte se lo trae como lo potencial, pero después en las últimas líneas ya le dice cómo le quedan conformadas esas rentas exentas y deducciones aplicando los limitantes, que ya son muy poquitos. Y así también lo trae el formulario. Entonces, mire, si yo voy a ver el formulario, me lo presenta aquí, muy similar al 210 que tenemos, entonces nos dice, vea, aquí más o menos usted diría que tiene una renta líquida ordinaria de 400 millones de pesos en este tema. Listo. Seguimos ahí, seguimos en este mundo cedular de las rentas de trabajo. Para explicar este ejercicio, o nosotros para desarrollar esta labor, dijimos, venga, ¿cómo hacemos para mostrarle a la gente el impacto dentro de lo posible cuando se pueda mostrar un impacto? Porque en ocasiones el impacto es tan grande que sale por sí solo, no hay necesidad de compararlo. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer este ejercicio que hicimos del 2023, vamos a decir, ¿qué pasó o qué se hubiera presentado si se tiene esta información en el 2022 con las normas del 2022? Y entonces partimos de que, digamos que es la misma cifra
esta del 2023 era la cifra del 2022 reconociendo un incremento. El incremento es que el valor por el cual se creció la VT. Entonces nosotros fuimos y hallamos unas cifras del 2022 para determinar estas del 2023 que fueron las que trabajamos ahorita, estas que nosotros trabajamos acá en esta primera parte, estas del ejercicio. Nosotros para hallar estas cifras y todas las del ejercicio dijimos, no, vamos a reconocer o a hacer un comparativo con este tema, ¿cierto? Vamos a hacer un comparativo con este tema, partiendo del 2022, diciendo, las cifras del 2023 será el mismo escenario del 2022, pero vamos a incrementándolas para poder compararlas reconociendo el incremento que tuvo la VT, porque es que la VT es la unidad de medida en el ámbito tributario. Esa es la que nos da cómo se mueve de acuerdo pues a cómo se determina la VT, que es la inflación medida de 1 de octubre a 1 de octubre. Entonces ahí incrementamos las cifras. Entonces aquí les coloqué este cálculo, no lo tienen en las diapositivas que les llegó el día de ayer, sino que realizando el estudio yo dije es necesario colocarlo acá. Entonces mire, esta es la VT que correspondía al año 2023 y esta es la del 2022, se incrementó en este porcentaje y esa misma cifra o ese mismo porcentaje se incrementaron en estas cifras para poder decir voy a ir a hacer un comparativo. Y entonces listo, nos vamos para ese comparativo. Como es un comparativo y ya desarrollamos el mundo de las rentas de trabajo punto por punto, que era lo que necesitábamos mirar, y cómo se refleja en una plantilla o cómo se refleja en su Excel cuando usted lo desarrolle, yo únicamente acá les quiero mostrar, vea, si esas cifras se hubieran conservado y aplicando las normas, ya miramos el 2023, la renta líquida de este personaje, de esta contribuyente, Carolina, eran 400 millones de pesos, serían 400 millones. En ese mismo escenario, en el 2022, la renta hubiera sido 324 millones de pesos. Es decir, existe un cambio significativo en la renta que ya conocemos por las normas que vimos el día de ayer y por el ejercicio. Entonces lo quisimos hacer así, comparativo, para que nos quede. ¿Qué cambió la renta líquida producto de todos los limitantes? Y al final del ejercicio, Marcela nos va a presentar cuál es el impacto definitivo en la renta líquida general de este personaje. ¿Qué fue lo que le impactó? ¿Cómo cambió? Esa es nuestra mira. Mostrarle cuál es el cambio por la aplicación de los limitantes. Entonces aquí están enfrentados estos dos periodos grabables con las normas aplicables a cada uno. Vamos entonces a otro mundo. Otra cédula, vamos en camino a la cédula, rentas de trabajo y nos vamos para otro, rentas de honorarios. Escogimos tener honorarios con costos, ya sabemos de la explicación del día de ayer y como dice la norma, usted escoge entre tener costos o renta exenta. ¿Usted cómo escoge entre tener costos y renta exenta? Pues el que le dé mayor beneficio tributario. Entonces usted hace los cálculos, no puede decir todos se me van por costos o todos se me van con renta exenta, no, el que le dé el mayor beneficio tributario. Y entonces aquí está la información, es el punto número 8 del enunciado, con una compañía que se llama Arquitectos Especializados. Aquí está todo el detalle. Ese detalle que implica, vea, cuando usted esté frente a una persona natural prestadora de servicios, no obligado a llevar contabilidad, que le rige el sistema de caja, usted siempre le tiene que preguntar, venga, muéstreme, ¿le pagaron todos los honorarios del año pasado? ¿Qué facturó este año? ¿Qué prestó este año? ¿Qué le han pagado de lo de este año? Usted tiene que hacer esa construcción, porque no lo que facturó este año significa que sea lo realmente recibido. O venga, llevemos, organicemos en Excel, miremos a ver esta factura, cuándo le pagaron, todo esa quedó pendiente, construyamos esa información para poder determinar en forma adecuada ese ingreso por caja. Entonces, por eso traemos la historia de que quedó pendiente el año anterior con su retención de la manito, el ingreso con la retención y qué queda para este año y qué facturó. También le estamos diciendo, vea, cuénteme cuáles son sus aportes como independiente, porque tiene que, si es prestación personal de servicio, el pagador está en la obligación de verificar el pago de la seguridad social para el costo gasto de deducción, pero de todas maneras existen unos independientes que están en la obligación de cotizar a la seguridad social y
que no exime o eso no va de la mano del otro si tiene que verificar. Hay unos que tienen la obligación independiente, unos trabajadores independientes o rentistas de capital independiente, que el pagador no le exija la seguridad social, él tiene la obligación de cotizar a la seguridad social. Entonces, listo, ya nos dio los datos. Coloqué aquí en resaltado el tema de costos y gastos asociados que cumplen todos los requisitos para su deducción. Y es que nos tenemos que ir en un mundo de requisitos, no solamente estos que coloqué ahí, me faltó bancarización. El artículo 616-1 habla del sistema de facturación. Entonces usted hoy, frente a un costo de estos honorarios, tiene que preguntar cómo está soportado ese costo. Ah, está con factura electrónica. Si no tiene factura electrónica, entonces yo le tengo que hacer documentos, soporte en adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar, pero tengo que tener la seguridad que ese costo está con una persona que no está obligada a facturar. Y entonces yo lo tengo que transmitir o no lo tengo que transmitir. El que es facturador lo tiene que transmitir. El que no es facturador pide resolución y lo deja en papelín. Ah, yo tengo nómina y entonces tengo que hacer la transmisión de la nómina para tomármela como costo. No la hice. Todavía tengo la posibilidad de hacerlo antes de presentar la declaración de renta para poder que me sirva como soporte. Ah, recuerde que esos costos debe probar que fueron pagados, efectivamente pagados a través del sistema bancario o si se cumplieron los topes que son pequeñitos que nos permite la norma para no pagar a través del sistema bancario o si se pagó a través de otras modalidades de compensación, cruce, algo, tener la prueba de todo ese escenario. ¿Listo? Bueno, entonces este es el escenario para este ejercicio de rentas de honorarios con costos. ¿Qué sigue a continuación? Como yo tengo que saber qué le quedó pendiente a ese personaje, a Carolina, qué facturó en el año y qué le queda para el año entrante, yo hago un anexito que se llama honorarios efectivamente recibidos, que están ahí el modelito en Excel en los anexos de la solución. Entonces parto de lo que estaba pendiente del periodo anterior, lo que se facturó en el año y qué quedó pendiente del propio año, cada uno amarrado, el ingreso con su retención, porque van de la mano, el ingreso con la retención. Cuando yo recibo ingreso, me llevo la retención que le corresponde en esa parte. Entonces van ahí amarraditos y determino que hay unos honorarios efectivamente recibidos en esta suma, 351.509. Les coloqué ahí la norma porque en ocasiones uno dice, sí, yo sé que aplica ingreso diferido, ¿dónde está? ¿Cuál es la norma? Está la norma del DUD, el artículo 161.21.25, en el cual dice, salvo que se trate de retenciones que le vienen practicados sobre ingresos que de conformidad con las normas legales deban ser tratados como ingresos diferidos. Todavía usted no ha percibido el ingreso porque no se lo han pagado o porque no ha hecho todo lo que necesitaba para ese ingreso. Entonces ahí les queda la norma de dónde está amarrado. Entonces, Ángela Mesa, puede que me llegue el certificado por los honorarios de Carolina y diga la retención. Entonces, aunque diga periodo grabable 2023, yo no me voy a tomar toda la retención de 11.047 en ese certificado, la que tenía acumulada. No, deje el certificadito ahí guardado como un anexo. Esta retención de este año apenas me tomo una partecita y así armoniza para los trámites de solicitud de devolución. Me tomo una parte y la otra me queda para el periodo grabable en el cual me tomo el ingreso, me tomo el resto de retención en la fuente. Entonces, así van de la mano con esa norma. Entonces vamos y llegamos y lo ubicamos en nuestro mundo cedular. Entonces simplemente hay que darle la descripción, la totalidad de ingresos, ahí está esa cifra, 351.509. Digo cuáles son los ingresos no constitutivos, él nos contó los aportes a seguridad social y a ARL, porque necesitaba para entrar a desarrollar unas labores dentro de los edificios de la compañía, estar asegurado por riesgos, y entonces ahí lo tomo. Y también digo, vea, tengo unos costos, entonces ya me tomé todos los costos, le hice el checklist y esos costos todos se los podía tomar en la declaración de renta. Y entonces voy y veo la hojita de resumen. Entonces, parte, ingresos, ingresos no constitutivos y costos, y me queda una renta líquida, que sobre la renta líquida es que se empiezan a calcular los limitantes del 40% o más, entre rentas exentas y deducciones. Ya que digo, vea, listo, sigue ahí dentro de esa misma determinación. Y nos dice, como yo no opté, mire, como es honorarios con costos, ya queda en gris. Aquí nunca tendrá dentro de la plantilla renta exenta, porque usted se fue por el mundo de honorarios con costos. Si necesitaba rentas exentas, se tiene que ir a la otra hojita de rentas de trabajo. Listo, entonces le dice, venga,
como yo realicé aportes en el año, yo puedo utilizar los aportes voluntarios para obtener un beneficio tributario con esta contribuyente, con Carolina. Entonces está esta cifra de aportes. ¿Cómo calculo yo esa cifra de aportes? Esa cifra de aportes la encuentra en la hoja que se llama control de cesantías y pensiones, pero vea, la forma de determinarla es la siguiente. Usted toma los ingresos, menos los ingresos no constitutivos, menos los costos asociados y le da un subtotal. Y a ese subtotal le aplica el límite establecido en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, que le dice un 30% del ingreso depurado. Este es el ingreso depurado, porque los costos y deducciones, estos costos no pueden tener rentas exentas asociadas. Entonces, este es el ingreso depurado, 69.540.000, que es la cifra que el sistema o la plantilla le está generando. Pero ya sabemos cómo calcularlo. Y así le hace el cálculo para cada una de las cédulas. Y entonces, ¿cómo me quedó ese formulario de Carolina? Entonces, ese formulario de Carolina me quedó así depurado. Los ingresos, los no constitutivos, los costos y deducciones asociados, los aportes a fondos voluntarios de pensión y una renta líquida. En esta parte, aquí es donde me voy a detener un momentico, es donde yo les indico. Cuando hicimos el ejercicio, porque esta plantilla, pues se hizo la plantilla y se montó el mismo formulario en la página de la DIAN para que coincidiera y pudiéramos estar tranquilos en presentárselos hoy acá a ustedes y compartirlo luego para su labor. El formulario de la DIAN permite que usted acá le pueda colocar la cifra. Ella aportó 160, entonces él permite que usted acá le coloque los 160. Y entonces, por eso es la recomendación. Aunque usted diga, potencialmente tengo 160, es mejor que deje ubicado la cifra que sí le da beneficio tributario, para que la DIAN no vea esos 160 ahí y después tenga un reporte de retiro de aportes sin cumplimiento de requisitos de pensión y quiera venir a que usted le cuente o que le pague impuestos porque le quedó mal y entonces usted tenía que reintegrar. No, de una vez en esta parte, cuando yo ya tenga mi declaración definitiva, coloco la cifra adecuada. Entonces ahí nos queda. Listo, entonces me da una renta por esta cédula de 231.800.000. Nos vamos a mirar el mismo ejercicio, el mismo porcentaje que se incrementó de un año 2022 a un año 2023, está en un enunciado, este es el enunciado, el mismo escenario, de aquí costos, los incrementamos por el porcentaje, me quedan esto. Todo está en esa misma línea de acción. Y entonces la vamos a ver. Ya la acabamos de ver, en el 2023 la acabamos de ver, este que se sorprendió y me sorprende a mí. En el 2023 nos dio una renta de 231.800. Este escenario, reconociendo los ingresos con el incremento de la VT, serían estos ingresos de 315 y la renta que le quedaría al personaje sería 145.408. Una diferencia significativa en estas dos rentas, siendo lo mismo, la misma cifra, porque es el mismo poder adquisitivo que él tenía con estos ingresos de ayer 2022 que con los ingresos del 2023 y le da un impacto impositivo significativo. Ahora sí, ya vimos los dos mundos, esos dos primeros que uno diría, en sentido natural son las dos cédulas que puede generar más movimiento, porque cada día hay más asalariados obligados a declarar, prestadores de servicios independientes obligados a declarar, el mundo de los obligados a declarar se creció, y generalmente uno dice, los de la oficina, los de la familia, mi salario, los movimientos, entonces esas son como las dos primeras cédulas y así está diseñado el formulario en ese orden. Pero nos vamos para otro mundo cedular. Y el mundo cedular que nos sigue en este análisis es el de las rentas de capital. Y entonces en rentas de capital nosotros clasificamos arrendamientos, rendimientos financieros, derechos de autor, todas estas que están establecidas en la norma como rentas de capital, que provienen del rendimiento de su patrimonio o de unas actividades que usted desarrolla. En el enunciado tenemos varios puntos, pero vamos a mirar estos así como primero unos puntos que no tienen una explicación adicional, sino que solitos usted los puede ubicar dentro de la plantilla. Y ya luego miramos los puntos, por eso están como en desorden, los puntos que sí necesitan un cálculo adicional que nos afecta. Entonces, arrancamos y entonces nos dicen, vea, en esa compañía ella escribió un libro
y le reconocieron unos derechos de autor por ese libro en la suma de 61.375.000. ¿Qué tenemos que saber? Que eso es una renta exenta, pero que va dentro de los límites que trae la norma hoy, los 1.340 VT, y que está contemplada en el artículo 28 de la ley 98 del 93. Si usted quiere ir a ver el detalle, va y busca nuestro manual de retención en la fuente, página 61, y ahí está todo el detalle. Entonces usted ya sabe, derechos de autor es un ingreso y es una renta exenta potencial, esperando a ver cómo me consumo todos los topes. ¿Y cuál tope el primero? 1.340 VTs. Y el tope pues de la cédula individual. En este mundo de rentas de capital cada vez es más grande, que muchos clientes pues desarrollan inversión, y una de las inversiones fijas es tener propiedades y arrendarlas, ¿cierto? Y entonces en el arrendamiento de propiedades se va creciendo este mundo de rentas de capital. Entonces esta Carolina tenía un inmueble que está arrendado en una compañía que se llama Arrendamientos Umbral. Y entonces nos dieron los datos, ella percibió unos ingresos por arrendamientos. Recordemos que los costos y deducciones asociados a estos ingresos por arrendamiento no están limitados, es decir, los que efectivamente cumplen con todos los requisitos de realización y los requisitos establecidos en el artículo 105 y siguientes del Estatuto Tributario. Entonces, usted puede decir, recibí por arrendamiento 10 y me gasté los mismos 10. Se puede tener los costos y deducciones hasta estos soportados, porque la Administración de Impuestos mañana le puede pedir el soporte de esa información. Y entonces recibió arrendamientos. Cuando uno tiene un inmueble, hay un derecho natural, un costo natural asociado, que es el predial, que usted lo pagó. Si el arrendamiento lo tiene a través de una agencia de arrendamientos, tiene la comisión que le cobra la agencia de arrendamientos. Si es en una propiedad horizontal, pues tiene esa administración de esa propiedad horizontal, y aquí está, pues dentro de los datos está cuál es el valor del apartamento. También hay que recordar que en ocasiones usted no lo tiene en la agencia o le exigen un seguro para cumplimiento de cánones de arrendamiento. Seguro de arrendamiento también es un costo asociado. Muy importante y un llamado de atención. Cuando uno presenta la declaración de renta del cliente, casi que es una foto de lo que pasó, pero esa foto no se debe quedar en solo foto del pasado, sino que es una foto para analizar mis obligaciones de hoy. Y entonces usted, cuando presente la declaración, empieza a mirar, ¿qué? ¿Cuáles son los ingresos de? ¿Será que ya está obligado a facturar? Bueno, y si está en una agencia, es la agencia que cumple la obligación de facturar. Pero si está obligado a facturar y no está facturando, yo corro y lo habilito en los servicios informáticos, realizo lo que tengo que hacer. Entonces es un llamado para analizar no solamente el impuesto de renta en la declaración que vamos a presentar ahora, sino el cumplimiento de otras obligaciones formales. Listo, entonces ya tenemos esos datos. ¿Qué viene a continuación? Vea, también nos dijeron por allá en el punto 15, tiene una entidad financiera, da vivienda, tiene unos saldos, esa vivienda le pagó unos rendimientos financieros por 9.987.000, y nos están diciendo cuál es el porcentaje del componente inflacionario de esos rendimientos, la retención que le practicaron, y hay otros daticos, unos del patrimonio y otros daticos que yo señalé con un rojo y un amarillo. El datico de amarillo que le dan es los intereses por sobregiro bancario, que no se los puede tomar usted como una deducción. Esos van para la parte de la conciliación patrimonial, porque no están asociados a ese tema, a las rentas de capital. Van para la parte de la conciliación patrimonial. Pero lo que tengo con rojito, con suspendido, son las deducciones asociadas a este mundo de rentas de capital. Pero como yo busco es optimizar todo el mundo de deducciones, yo no me las voy a tomar aquí directamente en el mundo de rentas de capital, sino que yo las asigno de acuerdo a los cálculos para que cumplir con todo el tope, porque puede que aquí no me la consuma todo y pierda esa posibilidad de llevármela a otro mundo cedular, porque esas dos deducciones pueden estar en cualquier otro mundo cedular. Listo, entonces ahí las tenemos señaladas. También que nos dijeron, vea, en un enunciado, por allá tiene una inversión. Cada vez es más fácil que en Colombia se estén utilizando por los contribuyentes y por todo tipo de personas las inversiones en el exterior. Listo, voy a asegurar por cualquier circunstancia que no es objeto de análisis en este momento, voy a asegurar mis recursos en el exterior. Las mismas entidades financieras le ofrecen, venga, ¿y por qué no abre en la cuenta de tal entidad? En Panamá, en tal lado, listo, tiene la cuenta. Entonces tiene una cuenta. Ojalá nosotros
tengamos a mano como esa historia de apertura de esa cuenta de nuestros clientes para poder tener identificado esa TRM de reconocimiento inicial y para poder hacer como ese CAR desde el movimiento de la TRM y cuando tienen rendimientos. En ocasiones eso no tiene y entonces le toca a uno acudir como Dios le ayude, entonces tomemos una TRM en la de final del ejercicio o miremos qué historia tenemos, solicitemos los extractos acumulados y todo. Entonces aquí nos están diciendo, tiene una inversión, a la TRM de la fecha de compra, que redimió el título y que por allá le habían pagado unos intereses y volvió y constituyó un nuevo CDT allá. De este punto sí tenemos que hacer unos cálculos y una explicación adicional. Y entonces en este punto, con rendimientos financieros, tenemos que recordar algo. Mire, aquí es donde yo llevo el cargo, hacemos pues el ejemplo. Es fácil, el ejercicio del profesor es más fácil que la vida real, pero ya uno entendiendo el ejercicio del profesor va y desarrolla la vida real. Entonces aquí vamos teniendo cada movimiento con su TRM y cómo, qué significa en pesos, que es la moneda que la tenemos que reconocer. Entonces aquí están las TRM, a él le dieron unos rendimientos en el vencimiento, le pagaron unos rendimientos que fue esta suma, 21.709.000. Yo le llamé la atención a ese rendimiento, vea. Ese rendimiento tiene una connotación de ser un rendimiento grabado, porque no le podemos aplicar el artículo 38 del Estatuto Tributario, porque esa no es una entidad que esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ¿cierto? Entonces esta no le podemos aplicar y es otra del exterior. Pero cosa distinta pasa y por eso hay que tener el CARDES cuando yo al final del ejercicio determino que en la redención de ese título él se ganó unos pesitos, pero por el cambio, por la diferencia en cambio. Esa diferencia en cambio, reconocimiento de la pérdida del valor, se lleva como esa diferencia en cambio. Y entonces por allá la norma, artículo 38 del Estatuto Tributario, el parágrafo 3, le dice, para los efectos de este artículo, que es el componente inflacionario, el ingreso originado en el ajuste por diferencia en cambio se asimilará a rendimientos financieros sujetos a componente inflacionario. Entonces, esa diferencia en cambio que yo determino, le puedo aplicar un componente inflacionario. Ahí está la norma. Seguimos más allá, dentro del ejercicio. Entonces, el último que llegó a ser el mundo de rentas de capital es el punto 1. ¿Por qué llegó de últimas? Porque el punto 1 es una venta de acciones que desarrollarán con Marcela en la otra parte. Pero finalizando el enunciado del punto 1, donde esta Carolina era socia de esa compañía, pasó algo que está pasando naturalmente en las compañías. Se necesitan recursos de efectivo y entonces el socio es el que tiene el recurso y llega y le dice, vea, le presto la plata. Entonces ella le prestó a la compañía la plata. Entonces le prestó nada más y nada menos que 418.463.000. Listo. Les traje aquí a colación una nota muy importante que hace referencia a cuál es la tasa de interés presuntivo. Usted ya mismo, cuando yo le digo, es socio de la compañía, prestó dinero y le dan esa nota, no cobra intereses por esta cuenta por cobrar y no le realizaron abonos durante el año. Es decir, se mantuvo desde el 1 de enero hasta diciembre 31 ese mismo saldo. Usted piensa, ay, le tengo que aplicar la presunción de intereses, intereses presuntivos. Y entonces existe una tasa para determinar ese interés presuntivo. Y miren cómo ha cambiado esa tasa. En el 2022 la tasa era el 3,21. Para el 2023 es el 13,70%. Un incremento muy significativo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer para hacer el cálculo? A ver, tengo que conocer el saldo inicial. No varió. Aquí, si usted hace movimiento, pues si usted hace el ejercicio, suma y resta. No varió durante todo el periodo, no le pagaron. Ella no cobró intereses, no hizo nada. Tengo que reconocer un interés presuntivo que nada más y nada menos suma 57.329.431. Que a un contribuyente como Carolina le va a afectar grandemente ese interés presuntivo en su declaración de renta, porque le incrementa el tope de los ingresos y por ende la renta, este interés presuntivo. Listo, ¿qué pasa? Venga, si yo soy la dueña de la compañía o si yo soy socio de la compañía y tengo estos intereses y voy pensando en cómo no afectarme porque yo soy la que estoy prestando recursos financieros, estoy apalancando la compañía, cómo no me afecto impositivamente para que no quede pues como afectada la compañía y esto, yo digo, venga, entonces tengo una alternativa. ¿Cuál alternativa? Estos intereses vuelvas en intereses reales. Determínenlos igual o superior a esta tasa, pero que la Carolina le haga el cobro. La compañía lo registra como gasto de financiación
¿cierto? Pago, abono en cuenta, gasto de financiación, le hace la retención por ese tema, pero la compañía decide que no tiene flujo de caja para pagarle a Carolina esos rendimientos financieros. Y entonces, por más que la compañía lo tome como por pago, abono en cuenta, porque obedece al principio de vengo, Carolina no tiene que declarar ningún rendimiento financiero porque no se lo han pagado y los dejamos pendientes de pago. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo dejamos pendientes de pago hasta cuando se pueda involucrar dentro de la declaración de renta. Entonces lo dejamos pendientes de pago. Esas son las alternativas. O miremos si hay que capitalizar o miremos pues otras formas de alternativas dentro de la compañía para minimizar este impacto. Y entonces ya nos vamos al mundo de esta cédula de rentas de capital. ¿Y cuáles ingresos tenemos? Entonces tenemos que encontramos todos estos ingresos. Listo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos de ingresos. Están numerados todos para que cada uno siga la parte importante. Miren lo importante en elegir el concepto. Aquí tenemos, los de la vivienda les aplica el componente inflacionario. Entonces dice intereses y rendimientos financieros con componente inflacionario. Pero tenemos dos cifras que hacen parte del mundo de rentas de capital con Citibank Panamá. Una que es diferencia en cambio. Entonces seleccionamos que son intereses y rendimientos financieros con componente inflacionario por el parágrafo 3 del artículo 38 del Estatuto Tributario. Entonces me va a aplicar el componente inflacionario. Pero a estos otros rendimientos le decimos intereses y rendimientos financieros sin componente inflacionario. Muy importante en este tema antes de pasar a otro. Y es que en el mundo de rentas de capital podemos encontrar rendimientos de unas entidades que nos ponen a dudar si tienen componente inflacionario o no tienen componente inflacionario. ¿Cuál es Ángela Mesa? Vea, de los fondos de pensiones, de las cuentas de AFC. ¿Cómo sé yo si tiene o no tiene componente inflacionario? Entonces hay que mirar. El artículo 38 dice, aquellas entidades vigiladas por Superintendencia Financiera. Entonces usted dice, cumplen, los fondos son vigilados, fondos de pensiones y las cuentas AFC son vigiladas por la superintendencia. Ah, sí, pero le falta que cumplan lo segundo, que su objetivo principal sea intermediar en el mercado de valores. Y ellas, aunque ofrezcan posibilidades de inversión en el mercado de valores, su objetivo primordial no es intermediar en el mercado de valores. Ellos son otro sujeto pasivo del mercado de valores, no son un sujeto activo. ¿Quiénes son los que intermedian directamente y captan recursos? Los bancos y esas entidades financieras. Entonces, cuando yo tengo rendimientos financieros de los fondos de pensión que debo declarar en el mundo de rentas de capital y cuentas AFC, esos no tienen componente inflacionario. Se van así de una vez, también de los fondos de cesantía, se van así de una vez como rendimiento grabado en su totalidad. Listo, entonces ya tenemos la totalidad de los ingresos por este periodo. Aquí la plantilla hace el cálculo del componente inflacionario de acuerdo al porcentaje que está establecido. Esta persona no realizó aportes obligatorios a salud, ya estaba estoqueada con los aportes que tiene en los otros mundos cedulares. Tiene los costos y gastos asociados a esa actividad del arrendamiento y una renta exenta limitada, que es el derecho de autor. Entonces nos vamos para esa hojita de resumen. Entonces en esa hojita de resumen, miren que los costos y deducciones van primero que los límites. Entonces es bueno uno construir o tener soportados sus costos asociados, por ejemplo, para el tema de rentas de capital. Entonces se van para acá. Nos da 174 de renta líquida, que es la que le aplicamos los limitantes, y aquí se hace el cálculo, si se puede tomar los aportes, y una renta exenta, miren el apellido, limitada por cada cédula, que al final del ejercicio vamos a ver cómo queda delimitado esta partecita. Entonces aquí quedamos. Esta es la renta. Si ella nada más tuviera el mundo de rentas de capital, su renta líquida gravable sería 174,969. Si fuera el único escenario mirado en el mundo cedular. Como estamos comparando a Ángela Mesa y queríamos ver los efectos y comparando que subimos el incremento de la VT y todo, venga, muéstrame cómo sería ese escenario en el 2022. Entonces, cuando fui a mirar cómo sería ese escenario, no lo podemos mirar comparativo como el otro. ¿Por qué no lo podemos mirar comparativo como el otro? Traje el ejercicio de la plantilla del 2022 acá con esta cifra. Mire, si recuerda, si nos devolvemos un poquito aquí, los ingresos son 209. Miremoslo acá. El total, 209, 703, 806 para el 2023. Y nos vamos para el 2022 con las cifras, pues con las reglas del ejercicio que hicimos, son 148. ¿Por qué cambió tanto? Si era la misma base, vea.
por la tasa de interés presuntivo. Allá eran 57 y como aquí la tasa en el 2022 era el 3,21, apenas los intereses presuntivos eran 12.037.500. Entonces eso varió. También existe otro factor natural que no podemos controlar en este comparativo de variación, el componente inflacionario. Para el 2022 el componente inflacionario fue el 100%, es decir, usted ese interés, ese rendimiento que recibió simplemente le ayudó a reconocer la pérdida de valor, no ganó nada más. Entonces fue del 100%. Pensamos que para el 2023 el componente iba a ser eso, pero no, es otra cifra, un 66, creo, un 66,71 creo. Es el componente. Entonces eso cambia, tanto que aquí eran 148 y aquí son 209. Entonces con este ejercicio de ingresos, obviamente, no se puede comparar cómo va a ser la renta, porque si es mayor el ingreso, la tendencia es que sea mayor la renta. Listo, entonces hasta ahí ese mundo de rentas de capital. Nos falta por ver dentro de esos numerales que yo les había colocado allá, como en la diapositiva número 3, en la escala, el punto 5 de análisis. Y el punto 5 de análisis hace referencia a qué pasó con una cédula especial, que es las rentas de pensiones. ¿Qué pasó con este mundo de las rentas de pensiones? Entonces, ¿qué pasó con las pensiones? En el enunciado tenemos dos pensiones. Esta persona muy juiciosa, tiene dos pensiones, se puede presentar en los clientes, en varios clientes o en ninguno, como se presente, pero la realidad del ejercicio son dos pensiones para ver el impacto del cambio normativo. Una por Colpensiones, la entidad en la cual nosotros nos pensionamos en Colombia, que es renta exenta y está establecida en el numeral quinto del artículo 206 del Estatuto Tributario. Pero esta persona estuvo en el exterior, cumplió con los requisitos, por cualquier circunstancia quedó con una pensión en el exterior en una entidad que se llama Royal Mail. Y la pensión que recibió en el exterior fue $45.000 del exterior. Nosotros, pues, para el ejercicio, para hacer un cálculo, tomamos la TRM a diciembre primero. No puede, si tiene cómo construir, tener la TRM de cada mes o cuando le está recibiendo el pago, porque el ejercicio es distinto. Aunque ahorita para renta exenta no nos va a hacer nada, pero si de pronto usted tiene un ingreso por honorarios del exterior o algo con distintas TRM, haga el ejercicio aplicando la TRM del día y verá que es distinto el valor. Y entonces la norma en la reforma tributaria, a través del parágrafo 3 del artículo 206, les dijo, o nos dijo mejor, nos trajo este beneficio. Venga, esta renta exenta que está establecida en este numeral quinto, también aplíquese a las rentas provenientes del exterior o de organismos multilaterales. Entonces también le vamos a aplicar el limitante. Entonces eso es un cambio fundamental. Listo. Y entonces si yo voy y miro 2023 y ubico esto dentro de la plantilla, tenemos que las rentas de pensiones me pregunta las de fuente nacional para poder hacer los cálculos. Entonces yo ya le ubico cuál es el valor de la pensión, cuáles son los aportes que me descuentan de esa pensión y lo otro me queda renta exenta. Y entonces voy y le digo la pensión de fuente extranjera, hago la conversión con esa TRM del día, me dio 182.034.900 y va dentro de los límites. Si lo fuera a presentar en un formulario, quedaría recibir por pensión 418.857, descuento la parte que corresponde a los aportes a salud, que es el ingreso no constitutivo, y me genera una renta exenta de 390.256. Como estamos comparando, y esta sí nos da la posibilidad de comparar y tiene un efecto significativo en el ejercicio de Carolina, el año pasado estas eran las cifras, con los escenarios que les conté, estas eran las cifras de estos dos, los mismos 45.000, pero con otra TRM y estas son las cifras de pensión. Pero entonces, ¿qué quedaría? En el formulario del año 2022 quedaba grabada la pensión del exterior, esa que recibió de Roya quedaría grabada. En el 2023 no, es renta exenta. Y esto, llevado a la tabla de hoy, es una cifra muy significativa. Bueno, en este punto y hora desarrollamos la parte correspondiente a estas primeras partes del mundo cedular. Esperando que todo esté claro, nos vamos a un receso. Creo, Marcela, que es hasta las 9:30 de receso para que No, Ángela, retomes si la... les Ah, pedimos el favor, si podemos retomar a las 9:20. Sí, por ok, favor, les vamos listo. a quitar 10 Ok. minuticos del descanso, pero sí podemos retomar a las 10 a las 9:20, perdón.